Hola, en este momento nos encontramos con la señora Consuelo Varela. Ella es una habitante del municipio de Simijaca, Cundinamarca, quien nos va a contar un poco sobre la historia del diablo y las campanas. Esta entrevista hace parte de las evidencias de la convocatoria Inspírese y eche para la casa del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y la Gobernación de Cundinamarca. Bueno, doña Consuelo, cuénteme, ¿hace cuánto que vive en el municipio de Simijaca? eh, Siempre, toda la vida. Aquí nací y siempre he vivido acá. Bueno, doña Consuelo, y cuéntenos, ¿usted ha escuchado antes hablar de la historia del diablo y las campanas? Claro, claro que sí. Esa era la historia que nos contaban nuestros papás, porque mis papás tenían una finca para el lado donde cuentan que el diablo dejó las campanas. Entonces cuando nos íbamos siempre hasta nos asustaban de que ahí el diablo se aparecía porque ahí había dejado las campanas. Bueno, doña Consuelo, ¿usted nos podría contar en más detalle cómo era esa historia? Bueno, según lo que ellos nos decían, en alguna ocasión el padre de esa época compró unas campanas y las llevó y las instalaron en la torre de la iglesia, pero el padre no las bendijo. Entonces ya en la noche pues las dejaron ahí y cuando al otro día se dieron cuenta ya las campanas no estaban. Las encontraron arriba en un sitio llamado San Juanito. Ese sitio es el que ahora conocemos como el Cerro de la Cruz, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, cambió el nombre, no sé por qué, pero bueno, sí, en ese sitio. Bueno, ¿y qué pasó, doña Y, Consuelo? y entonces, creo, bueno, ya se reunieron, volvieron a llevar las campanas, a traerlas y ponerlas otra vez. Y, y el diablo, según la gente comentaba, volvió a llevarse las campanas. El padre no creía, les decía que eso era mentira, que no era cierto, que hasta que algunos dicen que vieron, querían coger el diablo a ver cómo, quién las llevaba o qué, pero no, no, una noche solo vieron la silueta, pero miraban a lo lejos, oían el repique de las campanas y una llamarada. El padre nunca les creyó, pero al fin un día vio algo y él se asustó de ver que los comentarios de la gente de esos lugares sí tenía algo de cierto en lo que decían, porque hasta el padre se asustó de ese hecho, de ese suceso. Ya al final, al padre como sí creyó lo que la gente le decía, entonces tomó la decisión de celebrar una misa en ese sitio, bendijo el lugar y puso una cruz. Y desde entonces ya no volvió a ocurrir nada, las campanas siguieron en la iglesia y no se supo más de que algún día hubiera vuelto el diablo. Hasta ahí pues esa es la historia que me han contado, no sé si haya más que decir. Bueno, doña Consuelo, muchas gracias por relatarnos esa historia y muchas gracias por hacer parte de este proyecto. Hasta pronto. Señora, siempre. Hola, ahora nos encontramos con Camilo Guzmán. Él es un reconocido gestor cultural del municipio de Simijaca, Cundinamarca, quien nos va a dar su aporte de la construcción del proyecto El Diablo y las Campanas. Antes de iniciar, quisiera que Camilo nos contaras por qué sabes tanto acerca de la historia del municipio de Simijaca. Hola, Lisset, amigos de la gobernación. En los últimos años me he dedicado a la reconstrucción de la memoria histórica del municipio de Simijaca y también a la recopilación de la tradición oral, específicamente todo lo relacionado con los mitos y las leyendas, y en especial con una de las leyendas más tradicionales que tiene la localidad, que es el diablo y las campanas. En el contexto regional hay muchas historias que se tejen en torno al diablo, al demonio,
y que pues en diferentes municipios se cuentan diferentes versiones de la misma. Y bueno, ¿cómo has recopilado toda esa tradición oral específicamente con esta historia del diablo y las campanas? Bueno, se ha hecho un trabajo de investigación en campo donde se han visitado diferentes adultos mayores y personas conocedores de la memoria histórica, en el cual pues se han hecho este tipo de ejercicios de televisión y grabación en audio de, digamos, de sus anécdotas, y pues se han confrontado todas estas versiones y se ha hecho algunas, digamos, descripciones de este trabajo de recuperación de la memoria histórica. Bueno, ¿y cuántas versiones tenemos de esta historia según lo que nos estás contando? Bueno, cada persona pues le cambia algunas cosas, hay alrededor de unas 5 o 6 versiones de la misma. Cambian, digamos, las situaciones, los personajes, algunas historias son, digamos, con características más teniendo en cuenta personajes como comunes que vivieron en el municipio. Otras hablan de hechos muy ficticios, pero se relacionan mucho con, digamos, con el mismo hilo conductor del hurto de unas campanas a través de hechos fantásticos o no tan sorprendentes con vivencias de algunos habitantes de su entonces. Bueno, Camilo, ¿podríamos iniciar con esa versión fantástica de la historia? Claro que sí, pues normalmente pues hay la versión fantástica que pues es muy común y hay una versión ya como más real. La fantástica cuenta pues que, digamos, a mediados de la década o de 1950 más o menos, se teje esta historia en la cual vemos digamos, en contexto un municipio antiguo con una iglesia antigua, y hablan los pobladores pues que en esta iglesia antigua de una sola torre, en una ocasión el padre, el párroco de esa iglesia, pues mandó comprar unas campanas para estrenarlos, pero digamos las iban como a inaugurar un día especial, y pues las ubicaron un días anteriores, y pues en ese lapso el padre no les hizo la bendición, y pues surgió esa historia de que hablan de que surgió un ser maligno de las entrañas de la tierra. Este misterioso ser se trepó en la torre de la iglesia y hurtó las campanas y las llevó a un sitio denominado como el Cerro de San Juanito o el Alto de la Cruz, que mejor se conoce en la actualidad. Y pues allá empezó a reírse, a repicar las campanas y a generar, digamos, una gran llamarada, una fogata, y pues los habitantes del municipio pues se alertaron a altas horas de la noche de semejante suceso, y pues todo el mundo se asustó al verlas, esa llamarada tan fuerte y el sonido fuerte también de las risas demoníacas que se generaban. Luego, pues al otro día, pues los curiosos levantaron al padre que no se había enterado del suceso, y le contaron de aquel suceso que había pasado en la noche anterior. Es así que el padre va a este sitio denominado como el Alto de San Juanito, digamos, trae nuevamente las campanas que eran muy pesadas, y pues la gente no se imaginaba que una sola persona pues fuera y las llevara, porque eran muy pesadas y tan rápido. Es así que el padre no cree mucho el tema, las vuelve y las coloca allí en el alto o en el campanario, en la torre de la iglesia, y a la noche siguiente, pues los habitantes, alarmados y como asustados, están muy pendientes, y en la noche nuevamente sale ese ser maligno de las entrañas de la tierra, se sube al campanario, la rapta, pero en esta oportunidad algunos curiosos simijenses ven la imagen de ese ser maligno que agarra las campanas y se pierde entre la neblina de los
de las praderas de Simijaca y al instante observan nuevamente la escena de la llamarada, del sonido del repique de las campanas y aún más las risas satánicas que se escuchan, y el padre pues también ahí sí en ese momento es cuando cree y observa semejante episodio y ya todo el mundo se alarma, empiezan a asustarse, el chisme se riega por toda la región, y es así que al día siguiente pues el padre no tiene otra opción de subir con mucha gente, realizar una misa, bendecir el lugar y colocar una cruz de madera allí en el alto de la cruz, y es así que desaparece este ser misterioso. Algunas personas, y ahí va como el conjunto de versiones, que esta campana se escucha los Viernes Santos en el alto de la cruz, que nunca apareció. Otros dicen que pues son las que en la actualidad están en la iglesia. Otras versiones hablan de que pues el diablo se las robó definitivamente. Hay muchas versiones en cuanto lo que pasó con las campanas. Esa es como la historia fantástica que se teje en torno a este suceso. Bueno, ya nos contaste la versión fantástica. ¿Cuál sería esa versión un poco más cercana a la realidad? Bueno, en esta se ocurre obviamente en esos mismos años 1940, 1950. El escenario básicamente es el mismo, el Alto de la Cruz o el Cerro de San Juanito, el parque principal, la iglesia, y hay un personaje que surge allí y es un administrador de una hacienda aledaña al Alto de la Cruz, que suponemos, según las versiones, que es la hacienda Aposentos, que es la hacienda más cercana. En ese entonces hablan de un administrador que se llama Cervelión Varela, un señor que no era muy buen patrón o buen administrador, no pagaba justamente los trabajos a sus empleados o a sus personas a cargo, y pues también les daba, como en el tiempo pues trabajaban muchas personas en la hacienda y vivían allí, pues tampoco les daba muy buena alimentación a los trabajadores. Es así que los trabajadores de ese entonces pues decidieron armar un plan que consistía en robarse las campanas de la iglesia y hacer creer a don Cervelión Varela que el que se había robado las campanas era el diablo por tanta maldad y por tanta, digamos, codicia y tanto abuso que él tenía hacia sus empleados. Y es así que los trabajadores de la hacienda se idean este plan de raptar las campanas de la iglesia, llevarlas al Alto de San Juanito y hacer creer al administrador que es por culpa de él, por los malos tratos. Es así que llega el día del plan, ellos llegan al municipio a altas horas de la noche, se suben por el campanario, roban las campanas, se las llevan al Alto de San Juanito, o mejor conocido como el Alto de la Cruz, y empiezan allá a repicarlas, y además hacen una gran llamarada y empiezan a gritar: jale, jale por el llano, que el enfermo carga el sano, y también a decir fuertemente: Cervelión Varela, auméntele a la ración y disminuya al trabajo. Entonces es muy repetitiva estas frases que llegan a oídos del administrador, que pues los otros trabajadores en la hacienda lo despiertan y le dan como la información y lo alertan de semejante suceso, y hacen alusión de que era el diablo. Él se asusta un poco. Al otro día llama al sacerdote, y van al sector, hacen una misa, y es así que pues el administrador pues le baja un poquito como a los malos tratos, y también y aumenta un poquito obviamente la ración. Tiempo después él vuelve este suceso, el administrador sigue con los malos tratos y los trabajadores vuelven a repetir el plan, hasta que el Señor ya empieza como a tener mejor trato con los trabajadores. Y esa es la versión como más real de la historia del diablo y las campanas, Lice. Bueno, Camilo, muchas gracias por compartir con nosotros estos relatos alrededor de la historia El Diablo y las Campanas. Esta entrevista forma parte del proyecto Inspírese y eche para la casa del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y la Gobernación de Cundinamarca. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisette.